Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar si, al recoger el rosario con el corazón lleno de ira, esas Ave Marías que tanto amáis realmente están ascendiendo al cielo, o si están perdidas en el aire, anuladas por este fuego que arde dentro de nosotros? Y si te digo que la palabra de Dios en Proverbios 14:29 nos advierte que quien tarda en enfadarse es de gran comprensión, pero quien se precipita en la ira comete locura, y que esto puede estar convirtiendo tu devoción más preciada en algo que el enemigo usa contra ti, robando las gracias que María quiere derramar sobre tu vida? Queridos míos, esta es una verdad que debe entrar en vuestro corazón ahora, porque muchos de nosotros, en el calor de la vida cotidiana, recogemos el rosario enfadados con nuestro marido, con nuestros hijos, con las facturas que no se cierran, y pensamos que basta con rezar para que todo se resuelva. Pero la Biblia nos muestra que hay un peligro real ahí, una puerta que se abre para que nuestras oraciones no lleguen al trono de la gracia como deberían. Sé que lo sientes, esa frustración cuando las cosas no salen como queremos, y el rosario se convierte casi en un grito silencioso de desahogo. Pero quédate conmigo, porque el Señor tiene algo urgente que revelarte a través de su palabra, algo que puede salvar tus oraciones de ser desperdiciadas. Así que, hermanos míos, mientras esta pregunta resuena en vuestro corazón, escribid ahora mismo en los comentarios «Confío en el Señor», como un acto simple y verdadero de fe, declarando que queréis escuchar lo que Dios os dice al respecto, y que esa frase sea vuestro primer paso de obediencia hoy. ¿Ves? Si no es cierto que cuando uno declara esto públicamente, el Espíritu Santo ya comienza a actuar, tocando tu alma y preparando el terreno para las bendiciones que vendrán. Haz eso, hermano, hermana. Escribe «Confío en el Señor» y siente cómo el cielo se inclina para escucharte. Hoy, queridos, quiero hablaros de algo que quizá nadie ha dicho con tanta claridad, directamente de la palabra de Dios, porque en más de 4 décadas, acompañando almas como la vuestra en el ministerio, he visto tantas vidas atrapadas en esta trampa de ira en la oración, y el Señor me ha mostrado que hay una liberación genuina cuando entendemos lo que dice la Escritura al respecto. Descubrirás, paso a paso, por qué nunca debes rezar tu rosario con ira, cómo esta sutil ira anula las gracias que promete Nuestra Señora, y cómo la Biblia te da la forma exacta de purificar tu corazón ante cada misterio, trayendo verdadera paz y respuestas que tanto buscas. Imagina que, al final de este intercambio, tus próximas 10 Ave Marías se elevan puras al cielo, llenas de poder, transformando tu familia, tu salud, tus luchas diarias, porque ahora sabes lo que la palabra exige para que la oración sea escuchada. Además, emprendimos juntos un viaje de revelaciones bíblicas que van desde la alerta inicial hasta una oración final que lo renueva todo, pasando por verdades que cambiarán la forma en que ves tu devoción diaria. Hermanos y hermanas míos, os veo allí, muchos con el rosario en las manos cada día, pero cargando con pesos que hacen que las palabras salgan torcidas, y Dios está aquí, acogiendo a cada uno, diciendo que en su debilidad uno se hace fuerte, pero solo si permitimos que la palabra limpie lo sucio. Así que escribe tu amén en los comentarios como una declaración de fe a Dios, un simple sí a lo que Él quiere enseñarte hoy, y siente cómo esa conexión se forma entre nosotros, como familia unida en la búsqueda de la voluntad del Padre. Ten la seguridad, querida, porque lo que está por delante no es una teoría vacía, sino enseñanzas que surgen directamente de las Escrituras, puestas a prueba en el fuego de las vidas de tantos a los que he acompañado, y que te prepararán para que tu rosario se convierta en un arma invencible contra la oscuridad. Si te gusta este mensaje ahora mismo, da lo tuyo aquí,
suscríbete al canal y activa la campana, porque entonces te conviertes en un instrumento en manos de Dios para llevar esta luz a más hermanos y hermanas que necesitan escucharlo con urgencia, y cada notificación que llega es como una semilla plantada en el reino de los cielos. Verás, al hacerlo, le estás diciendo al Señor que quieres más de su palabra en tu vida diaria, protegiendo tu alma de caer en las trampas que el enemigo pone cada día. Y os prometo, mis queridos, que al final de este camino juntos, cuando cerremos con una oración que una todos los corazones, saldréis de aquí con una paz que supera toda comprensión, sabiendo exactamente cómo orar sin que la ira robe lo que Dios os tiene preparado. Las enseñanzas que escucharás hasta el último momento pueden ser precisamente la llave que abre las ventanas del cielo sobre tu casa, porque la palabra no vuelve vacía. Y lo que Dios me ha confiado compartir contigo hoy tiene el poder de transformar las noches sin dormir en amanecer de alabanza, discusiones familiares en armonía restaurada y oraciones tibias en fuego que desciende de arriba. Así que quédate conmigo, hermano mío, hermana mía, deja que el Espíritu Santo guíe tus ojos hasta el final, porque esta palabra es para ti, plantada en la tierra fértil de tu corazón que anhela más de Dios. Ahora, sumergámonos en la primera verdad que la palabra nos da sobre esto, queridos, porque para entender por qué nunca se debe rezar el rosario con ira, necesitamos empezar definiendo lo que la Biblia dice realmente sobre la ira y mirar lo que nos enseña tan claramente Santiago 1, 19-20. Sabed esto, hermanos mis queridos, que todo el hombre oiga rápido, lento en hablar, lento en enfadar, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Veis si esto no es profundo, hermanos míos? Las Escrituras no condenan toda forma de emoción fuerte, pero nos muestra que ser lento en la ira es señal de gran comprensión, mientras que la prisa por enfadarse conduce a la locura espiritual, y en la oración esto se vuelve aún más serio, porque cuando recogemos el rosario con ira, nuestras palabras no se elevan como puro incienso, sino como humo que se disipa sin llegar al Padre. Sé que sientes que esta raíz de ira crece lentamente, quizá por una palabra cruzada en el trabajo o por ingratitud en casa, y antes de que te des cuenta, estás rezando las Ave Marías con un peso en el pecho que transforma la alabanza en murmullos. Pero la palabra llega como una luz que ilumina esta raíz espiritual, mostrando que la ira no es solo un sentimiento humano, sino una brecha que el enemigo aprovecha para bloquear las gracias que María intercede por nosotros. Piensa conmigo, querida, ¿cuántas veces terminaste el rosario y nada cambió? Las preocupaciones no dejaban de girar en la mente. Y ahora la Biblia te revela por qué. Porque la ira del hombre no produce la justicia de Dios, y en la oración significa que tus súplicas se debilitan, sin el poder que proviene de la mansedumbre que el Señor ama. Así que la aplicación práctica comienza aquí mismo, antes de cada misterio. Haz un silencio sagrado, un momento de pausa y pregunta al Espíritu Santo: Señor, ¿hay ahora ira en mi corazón que impide que fluyan tus bendiciones? Y en ese silencio deja que la palabra actúe, limpiando lo sucio para que tu oración se eleve pura. Imagina el rosario como una ofrenda puesta en el horno del altar celestial. Pero si el corazón trae ira, ese horno lo consume todo, convirtiendo en cenizas lo que podría ser un perfume agradable para el Señor. Y esto es exactamente lo que ocurre cuando oramos con ira. Las gracias prometidas se evaporan, dejándonos vacíos y frustrados,
Pero gracias a Dios que hay un camino de vuelta por obediencia a las Escrituras. Y lo que venga después, hermanos míos, os dejará boquiabiertos, porque la palabra no se detiene ahí, nos lleva a un salmo que habla directamente al temblor del alma cuando la ira llama a la puerta, y veréis cómo esto cambia todo en vuestra devoción diaria. Quédate conmigo, porque ahora llegamos al Salmo 4:4. Donde el salmista nos exhorta: temblad y no pequéis, consulta tu alma en la cama y guarda silencio. Y aquí, mis queridos, vemos el temblor espiritual que causa la ira sin que caigamos en pecado en la oración, pero que contamina a cada Padre nuestro si no se atiende. Este versículo es como un espejo del corazón, mostrando que cuando comienza el rosario y hay un temblor de irritación dentro de nosotros, debemos detenernos, consultar el alma en la calma de la conciencia y silenciar la ira antes de que nos desvíe, porque rezar con este temblor es como ofrecer a Dios un sacrificio cojo. Acepto que sí, pero sin el brillo completo de la gracia. En mi experiencia pastoral junto a tantos hermanos, vi almas que temblaron de ira durante años en oraciones, pensando que era suficiente para completar las docenas, pero la palabra revela que este temblor debe transformarse en pura reverencia, y la reflexión aquí es profunda. La ira en la oración no es solo distracción, es un pecado sutil que nos distancia de la intimidad con el Padre, haciendo del rosario un ritual vacío en lugar de un encuentro vivo con María y Jesús. Para aplicar esto en la práctica, hermanos míos, antes de comenzar el rosario, examinad el corazón como ordena el salmista. Preguntad: ¿hay aquí un temblor de ira que me impida pecar contra la gracia? Y en este examen, entregad todo al Señor para que vuestra oración salga calmada y santa, llena del aceite de paz que atrae al Espíritu. Piensa en la historia de Moisés en el desierto, ese hombre de Dios que, lleno de ira contra el pueblo murmurante, se contuvo por misericordia divina, rompiendo las tablas no por odio ciego, sino por celo santo, y así pudo interceder eficazmente, mostrándonos que contener la ira antes de la oración es el secreto para que se escuchen nuestras súplicas. Suscríbete al canal ahora, querida, y dale me gusta a este video, porque al hacerlo dices sí a la palabra que libera, y escribe en los comentarios: Dios me protege, declarando que quieres esa protección sobre tus oraciones diarias, para que nada malo entre más en tu rosario. Haz esto mientras continuamos, porque el Señor honra estas simples declaraciones de fe. Pero, ¿qué atrae realmente esta ira a nuestras vidas espirituales, queridos? Permanece atento, porque la próxima verdad bíblica revelará algo que puede salvar tu alma de un bloqueo invisible en las gracias que tanto necesitas. Vamos más allá, porque en Mateo 5:22, el propio Jesús nos advierte en el Sermón de la Montaña: pero yo os digo que todo aquel que se enfade con su hermano estará en peligro de juicio, y quien diga a su hermano, raca, será culpable ante el Sanedrín. Y quien le dice, un necio, será culpable del fuego del infierno. Y aquí vemos la ira como un juicio interno que mata el corazón, transformando la oración en un asesinato espiritual de las gracias divinas. Hermanos míos, esta palabra del Maestro es como una espada de doble filo, que corta la ilusión de que la ira pasajera no afecta a la oración. Porque cuando rezáis el rosario juzgando en vuestro corazón, cada Ave María lleva veneno, anulando el perdón que pedís en el Padre Nuestro, y el corazón, asesinado por la ira, no puede recibir la vida que María ofrece a través de los misterios. La reflexión es clara y urgente. Esta sutil ira es un juicio propio que desciende sobre nosotros, bloqueando el flujo de las misericordias celestiales, y cuántas bendiciones perdemos por no confesarlo antes de orar, pensando que Dios ignora lo que está oculto en el alma. Para aplicarlo en la práctica, comienza con una confesión honesta y previa que dice al Señor: perdona mi ira, como yo perdono a los que me ofenden, limpiando el corazón para que las docenas fluyan puras, llenas de luz divina.
Imagina la amarga raíz de Hebreos 12:15 creciendo en el suelo de la oración airada, envenenando todo Ave María hasta que todo el rosario se vuelva tóxico, sin fruto para tu vida. Pero cuando arrancamos esa raíz por confesión, las gracias prometidas brotan como aguas vivas. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, querida. Quédate hasta el final. Esta palabra es para ti, porque el Señor ve tu lucha y tiene la solución exacta en su palabra para que tus oraciones se levanten sin obstáculos. Y ahora, ¿qué ocurre cuando estas gracias se bloquean por esta raíz? Quédate conmigo, porque la Biblia tiene más luz que arrojar sobre esto, revelando consecuencias que pueden cambiar tu eternidad si no actúas hoy. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado a un punto en el que la palabra de Dios nos da aún más luz sobre este asunto de la ira en la oración, y en Efesios 4:26 leemos claramente: Enfados y no pecatéis, que el sol no se ponga sobre vuestra ira. Un permiso condicional que muestra que sentir ira no es el fin del mundo, pero dejar que entre en el rosario es una prohibición absoluta, porque allí el sol se pone sobre el pecado espiritual, transformando vuestras Ave Marías en algo que no sube al cielo como debería. Solo veamos cómo esto pone nuestra perspectiva patas arriba, hermanos míos, porque las Escrituras reconocen que la ira viene, pero nos ordenan no pecar con ella, y en la oración específicamente. Eso significa pausar el rosario inmediatamente si el corazón se agita, esperando a que el Espíritu Santo calme las aguas para que la oración refleje la paz de Cristo. Esta reflexión es realmente transformadora, porque ¿cuántas veces pensamos que rezar con ira es solo un arrebato humano? Pero Pablo nos revela que es una puerta abierta al pecado, robando el poder intercesor de María y dejándonos vulnerables a la oscuridad que rodea nuestra alma cada día. Para aplicar esto en la práctica, cuando la ira golpea antes o durante el rosario, detén todo, respira hondo y di: Señor, estoy enfadado pero no quiero pecar, purícame ahora, haciendo una pausa hasta que sientas que vuelve la mansedumbre. Y así tu devoción se convierte en un testimonio vivo de la gracia que vence el mal. Imagina cuánto se intensifican las batallas espirituales cuando oramos así, con la ira invitando al adversario al altar mismo de tu casa, y por eso la palabra nos llama a vigilar, para que el sol no se ponga sobre esta peligrosa brecha. Quédate conmigo, querida, porque lo que viene ahora es un necesario aliento de las Escrituras, algo que te ayudará a ponerte la ropa adecuada para orar. Vamos a Colosenses 3:8, donde Pablo nos exhorta: Pero ahora dejad de lado todas las cosas: ira, indignación, malicia, calumnia, el lenguaje obsceno de vuestro discurso. Y aquí, hermanos y hermanas, vemos el llamado a despojarnos de la ira como si fuera ropa sucia antes de acercarnos a Dios en oración. Y en su lugar, poned la mansedumbre que permite al rosario cumplir plenamente su propósito. Esta reflexión calma el corazón agitado, mostrando que la ira es como una vieja prenda que ensucia el alma, impidiendo que las gracias fluyan libremente, y en el intercambio espiritual diario, comenzamos el día decidiendo despojarnos de ella por la mañana para que por la tarde el rosario sea pura alabanza. En la práctica, haz esto todos los días. Cuando despiertes, declara: Señor, hoy pospongo mi ira por tu mansedumbre, y siente cómo protege tu devoción, como una armadura limpia que repele los dardos del maligno, sin aberturas para que entre y robe tu paz. Piensa en la metáfora de esta armadura manchada de ira, oxidada y pesada, que no protege en el campo de batalla espiritual, dejando al guerrero expuesto, pero cuando la ponemos nueva por la palabra, marchamos invencibles hacia el rosario, llenos de protección divina. Y el error común de muchos es precisamente rezar con ira sin darse cuenta, pensando que pasa desapercibido.
Pero la Biblia tiene más que enseñarnos sobre esto. Hay que ser conscientes de lo que viene. Continuando con Proverbios 15:1, que dice: una respuesta suave aleja la ira, pero una palabra dura despierta la ira. Y en la oración, queridos míos, esto se aplica al tono interior del corazón, donde un Ave María murmurada con dureza interior despierta más furia espiritual, mientras que el gentil, con mansedumbre, aleja el mal y abre puertas en el cielo. Reflexiona conmigo sobre cómo el tono del alma en la oración lo es todo, porque aunque por fuera guardemos silencio, si por dentro gritamos ira, las palabras salen duras, bloqueando las bendiciones que María quiere traer a través de los misterios alegres, dolorosos y gloriosos. Para aplicarlo a las Ave Marías, practica la suavidad hablando despacio, con amor en el pecho, imaginando a Jesús sonriéndote, y así desvía la furia que intenta robarte la paz en oración. Recuerda la historia de Jesús en el barco, cuando los discípulos asustados gritaban por el viento fuerte, pero él con voz suave silenció la tormenta, mostrando que la mansedumbre domina las fuerzas del caos, y por eso debemos estar en el rosario, calmando nuestra propia tormenta interna para que el Maestro actúe con fuerza. Al final, te espera un momento especial de oración. No abandones este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti. Permanece para recibirlo. Pero ¿qué pasa si las palabras de la lengua se convierten en fuego incontrolado en la oración? Fíjate en lo que nos advierte Santiago 3, 5, 6. De la misma manera, la lengua es un miembro pequeño y se jacta de grandes cosas. Mira lo grande que un bosque enciende un fuego pequeño, y la lengua es un fuego. Como un mundo de iniquidad, la lengua se coloca entre nuestros miembros y profana todo el cuerpo, inflama el curso de la naturaleza y se inflama por el infierno. Y aquí, hermanos míos, percibimos cómo las palabras airadas del rosario queman los méritos acumulados, profanando todo el cuerpo de devoción. Esta reflexión nos sorprende por la verdad, porque la lengua en la oración verbal, incluso susurrada, lleva el infierno si está llena de ira, incendiando lo que debería ser un jardín de gracia. ¿Y cuántas cosechas espirituales perdemos por chispas de ira en cada década? En la aplicación de la purificación verbal, antes de hablar, pasa la lengua a través de la rápida confesión: Señor, purifica mis palabras como oro en el fuego, y siente cómo la oración brota fresca, sin llamas destructivas. Imagina la chispa solitaria de ira cayendo sobre la paja seca del alma durante el rosario, destruyendo la cosecha de frutos espirituales que Dios plantó allí. Pero cuando la apagamos por la palabra, cosechamos en abundancia eterna. Oraré por cada nombre aquí. Si necesitas orar, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe, para que el Señor vea tu confianza. Ahora, acercándose a un abismo espiritual con el Salmo 37, 8. Dejad la ira y abandonad la ira. No os enfadéis de ninguna manera para hacer el mal. Y en oración, queridos, esto clama por el cese total de la ira, abandonándola como peso muerto ante cada misterio, porque permanecer enfadados es hacer el mal contra el propio alma. La reflexión es profundamente desafiante, mostrando que la ira no desaparece por sí sola, debe dejarse al pie de la cruz, para que el rosario ascienda puro y en el abandono inmediato encontremos una libertad que multiplica las gracias. Aplica esto deteniendo el rosario en el momento en que surge la ira, dejándolo en una breve oración: Señor, abandono esta ira en ti, y la reanuda solo cuando el corazón dice amén a la paz. ¿Pero qué rechaza Dios incluso en los altares modernos de nuestros hogares? Está por verse. En Romanos 12, 19 leemos: No os vengáis, amados, sino que dejéis lugar a la ira de Dios. Pues está escrito: la venganza es mía, pagaré,
dice el Señor, y ofender ante el rosario es el secreto para que la venganza humana no contamine la súplica mariana. Reflexiona sobre cómo guardar rencor se burla de la justicia divina, bloqueando el perdón que pedimos, y en la historia de David perdonando a Saúl, a pesar de la persecución, vemos que el perdón previo abre cielos a intercesión poderosa, perdonando incluso al rey desagradecido. Aplica con perdón explícito ante el rosario. Señor, te cometo esta ofensa como David, y siente que las gracias fluyen libremente. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿De qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios. Tu presencia me hace feliz. Y ahora, la inversión que todo cambia en Mateo 6, 12. Perdonad nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores, revelando que la ira bloquea el perdón divino en la oración misma, invirtiendo el flujo de gracia que debería llegar a nosotros. Esta epifanía de reciprocidad espiritual nos hace ver todas las enseñanzas anteriores bajo una nueva luz, porque si no perdonamos con ira, Dios retiene su perdón en las Ave Marías, pero al soltar, todo lo recontextualiza en bendiciones abundantes. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe, creo. Tu fe fortalece a los demás y mira cómo el Señor honra eso en tu vida. Queridos hermanos y hermanas, ahora que la palabra ha vuelto nuestros corazones con esta verdad del perdón mutuo, vayamos a las implicaciones que de ella fluyen naturalmente, como en 1 Juan 4:20, donde leemos: si alguien dice amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso, porque quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto, revelando que amar a nuestro hermano es un requisito previo para amar a Dios en la oración. Y si la ira nos hace odiar en el corazón, el rosario se convierte en una mentira espiritual, sin acceso al amor divino. Esta reflexión, tras esta gran luz, nos hace ver que toda Ave María cargada de rencor es hipocresía ante el trono, porque no se puede invocar a María llena de gracia mientras el hermano es visto como enemigo, y en la aplicación relacional antes del rosario, llamar a quien te ofendió o rezar por él allí mismo, reconstruyendo el amor para que tu oración pueda elevarse como un puente completo hacia el cielo. Imagina este puente roto por la ira entre tu alma y el paraíso, con tablas sueltas de odio cayendo en el abismo, impidiendo que las gracias pasen. Pero cuando restauramos con amor fraternal, el tráfico celestial comienza de nuevo fluyendo bendiciones sobre toda tu vida. Y el coste de la obediencia orante en esta área es alto, pero merece la pena cada esfuerzo. Queda por ver qué nos depara la palabra. Siguiendo esta corriente de luz divina, llegamos a Lucas 6:37, donde Jesús declara: no juzguéis, y no seréis juzgados, no condenéis, y no seréis condenados, perdonad, y seréis perdonados, implicando que neutralizar los juicios airados es esencial para que el rosario no nos provoque un juicio reflejado. La reflexión aquí es profunda, hermanos míos, porque cada juicio interno durante la década se refleja como condena a nuestras propias faltas, secando el río de misericordia que debería venir del Padre, y en la aplicación de la misericordia en las decenas, reza a cada Padre nuestro viendo al ofensor como Cristo en la cruz, perdonando para ser perdonado. He preparado este mensaje con oración y dedicación. Si te ha tocado, basta con un simple gesto. Deja tu me gusta y suscríbete al canal, para que más almas encuentren este camino de verdadera paz. ¿Ves cómo esto neutraliza la ira, convirtiendo el rosario en una escuela de misericordia? Pero aún queda una prueba suprema por delante en la palabra de Dios. Y esta prueba se confirma con fuerza en Hebreos 12:14. Buscad la paz con todos los hombres y la santidad, sin la cual ningún hombre verá al Señor, mostrando que la impureza enfadada en la oración nos ciega
para ver a Dios, haciendo que el ejercicio del rosario sea vano sin santidad relacional. Reflexiona sobre cómo la ira mancha el velo del alma, impidiendo la visión beatífica, incluso en las oraciones diarias y en la aplicación radical de la reconciliación. Acude personalmente al hermano ante el rosario, o al menos en su corazón, para seguir la paz que abre los ojos espirituales. Sin esto, la devoción queda cega, vagando en la oscuridad de la oscuridad interior, pero con la reconciliación vemos claramente al Señor en cada misterio mariano, y la promesa para los puros de corazón está justo ahí, esperando a quienes obedecen. En el Salmo 51:17, David clama: «Los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. El corazón roto y arrepentido no despreciarás, oh Dios», aportando la gratificante comprensión de que solo la verdadera fractura acepta la oración. Y en la reflexión transformadora, vemos que las lágrimas puras lavan la ira, haciendo del rosario un sacrificio agradable. Aplica esto, dejando que las lágrimas fluyan en los misterios dolorosos, arrepentido por la ira confesada, y siente que el Señor no desprecia, sino que multiplica las gracias sobre tu humilde vida. Al final de este video, reuniremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti. Ahora pasamos a los pasos prácticos que nos da Santiago 1:19. Que todo el hombre escuche rápido, lento en hablar, lento en enfadar, guiando la introspección orante donde escuchar al Espíritu prevalece sobre la queja airada. Y al reflexionar sobre la obediencia inmediata, nos damos cuenta de que aplicar esto secuencialmente ante cada misterio salva todo el rosario de la corrupción. El primer misterio comienza deteniéndose a escuchar a Dios en silencio. El segundo, retrasando palabras interiores duras. El tercero, retrasando la ira con respiraciones de fe. Y así la devoción se convierte en una sinfonía de obediencia que atrae al cielo. Cada paso se construye sobre el otro, transformando la rutina en una revelación viva. Y con Eclesiastés 7:9, elevando la urgencia: «No os precipitéis en la ira, porque la ira se esconde en el pecho de los necios». Entramos en el enfrentamiento final, donde Satanás explota la ira como la suprema brecha en la guerra espiritual, resolviendo que la obediencia vital en el rosario cierra todas las puertas al enemigo. Mira cómo el diablo susurra justificaciones para orar con ira, pero la palabra la expone como necedad que guarda oscuridad en el pecho, y en obediencia inmediata declaramos la victoria sobre él en cada década pura. Si esta palabra te está tocando el corazón, deja tu me gusta en este video y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la verdad que te libera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, alcemos ahora nuestros corazones a Dios, anclado en esa verdad de Mateo 6, el 12, que nos enseña a perdonar para ser perdonados, y en Salmos 51:17, donde el corazón arrepentido es el sacrificio que el Señor no desprecia, porque en esta oración clamaremos por purificación de toda la ira que nos ha robado las gracias de nuestro rosario, restaurar lo que se ha perdido y proteger a nuestras familias como promete la palabra. Gracias, oh misericordioso Padre, por este camino que hemos emprendido juntos a través de tu Escritura, revelando cómo la ira contamina la oración y cómo tu luz disipa esa oscuridad. Te doy gracias por cada alma que ha escuchado y por el Espíritu Santo que ha abierto los corazones a estas verdades eternas, porque sin ti nada de esto sería posible, y tu palabra siempre cumple lo que promete en Isaías 55:11. Danos ahora, Señor, la fuerza y la sabiduría para aplicar todo lo que hemos aprendido, como en Santiago 1:22, donde nos convertimos en hacedores de la palabra y no solo oyentes,
Fortalecíanos para pausar el rosario cuando venga la ira, para perdonar como tú perdonas, y para vestir la mansedumbre que abre los cielos, porque sin tu gracia no podemos hacer nada bueno. En Juan 15:5. Clamamos a ti, Espíritu Santo, que es fuego purificador. Ven y fortalécenos como en Lucas 11:13, donde entregas el Espíritu a quienes te lo piden, para que inmediatamente obedezcamos tu voz y convirtamos nuestras devociones en altares puros. Señor, contempla nuestras necesidades espirituales y líbranos de toda opresión, según Juan 8:36, donde el Hijo verdaderamente nos libera. Nos limpia de la culpa y el peso de la ira no confesada, como en 1 Juan 1:9, y nos hace crecer en fe, como en 2 Pedro 3:18, para que nuestro rosario se convierta en testimonio vivo de tu poder. Para nuestras familias, salvad a los seres queridos, como en Hechos 16:31, donde creyendo que vosotros y vuestra casa estáis salvos, restaurad relaciones rotas por discusiones, como en Joel 2:25, que devuelven los años devorados, y traed armonía, como en el Salmo 133:1, donde es bueno que los hermanos vivan juntos. En finanzas, danos, según Filipenses 4:19, todas tus necesidades según riquezas en gloria en Cristo Jesús. Abre las ventanas del cielo, como en Malaquías 3:10, y danos sabiduría para administrar, como en Santiago 1:5, donde das generosamente sin reproche. Emocionalmente, sana las heridas de la ira, como en el Salmo 147:3, que sana a los desalmados rompidos, nos da una paz que va más allá del entendimiento, como en Filipenses 4:7, y una alegría completa, como en el Salmo 30:5, donde el duelo dura por la noche, pero la alegría llega por la mañana. Físicamente, restaura la salud, como en 3 Juan 1:2, que prospera en todo mientras el alma va bien. Renueva la fuerza, como en Isaías 40:31, que se eleva con alas como águilas, y plena vitalidad, como en Isaías 53:5, por las franjas de Cristo somos sanados. Ahora os invito, hermano mío, hermana, a una rendición total, como en Mateo 11:28-30, donde Jesús dice: Venid a mí, todos los que laboráis y estáis cargados de peso, y os daré descanso. Entregad aquí las cargas de la ira, como en 1 Pedro 5:7, lanzando toda ansiedad sobre él, porque se preocupa por vosotros. Descansad en el Señor, como en el Salmo 62:5, y cambiad vuestro pesado yugo por la paz que solo Él da. Declaro con la autoridad de la palabra en Mateo 18:19, que si dos coinciden en la tierra en cualquier cosa que pidan, será hecha por el Padre que está en los cielos. Y en el nombre de Jesús sella en la fe, creyendo que toda ira ha sido purificada, el rosario restaurado y la protección familiar establecida para siempre. Amén, amén y amén, queridos. Que el Señor Jesús nos guarde y nos bendiga abundantemente. Hermanos y hermanas, qué viaje tan bendecido hemos hecho juntos a través de la palabra de Dios, partiendo de esa desgarradora pregunta sobre si el rosario enfadado pierde sus gracias, y caminando por esas verdades eternas que nos han mostrado, como Proverbios 14:29 advierte de la necedad de la ira precipitada. Santiago 1:19 nos llama a ser lentos en ella. Salmo 4:4, temblar sin pecar. Efesios 4:26, no dejar que el sol se ponga sobre él. Y muchos otros que pintan el cuadro completo de cómo la ira contamina la devoción más santa, pero también nos revelan el camino de purificación, perdón y mansedumbre que lo restaura todo, porque la Escritura no condena a perderse, sino iluminar para liberar y transformar vidas como la tuya y la mía. Mira si no es maravilloso cómo Dios, en su infinita sabiduría, nos equipa para que el rosario se convierta en un puente vivo hacia el cielo, lleno de gracias que sanan a las familias, calman tormentas interiores y derriban muros espirituales.
Y ahora, con el corazón purificado por esta oración que levantamos, puedes aplicar cada paso en la práctica, deteniéndote a escuchar, perdonando ante cada misterio, posponer la ira por la mansedumbre y ver milagros suceder día tras día. Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe por la palabra. Eres una pieza fundamental aquí en la familia espiritual, que se forma a través de estas enseñanzas, y quiero invitarte con el corazón abierto a dejar tu amor si este mensaje te tocó el alma, a suscribirte al canal si aún no lo has hecho para no perderte ninguna revelación como esta, y activa la campana que es como un escudo para que lleguen las notificaciones, trayendo más luz de Dios a tu vida diaria. Pero más que eso, comenta abajo qué ciudad estás observando. Y, si lo sientes en tu corazón, comparte lo que más te marcó, o una petición de oración para que oremos juntos como hermanos en Cristo, porque tu historia importa para Dios y nos fortalece a todos en este camino. Esta es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo a través de las Escrituras, y en el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en la pureza devocional y en cómo vivir sin resquicios para el enemigo en nuestras oraciones diarias, una continuación natural que te equipará con herramientas bíblicas para la protección familiar y victorias que solo Dios puede dar. No dejes pasar esta oportunidad porque el Espíritu Santo tiene más que revelar y tu camino de fe avanza con cada paso que das aquí. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. Da el siguiente paso en este camino ahora viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y experimentar la plenitud de sus planes como he enseñado con fe y celo. No te detengas aquí porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre que Dios es más grande que cualquier ataque. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga y te proteja. El Dios de la paz que te santifica en todo, y te mantiene entero y completo en cuerpo, alma y espíritu, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como en Números 6, versículos 24 a 26. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga que su rostro brille sobre ti y te conceda gracia. Que el Señor vuelva su rostro hacia vosotros y os dé paz. Amén y amén. Hasta el próximo, queridos míos. Que María os cubra con su santo manto.